Hola, hola, hola amigos, y como cada domingo motivando tu día con la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre conocimiento práctico de la palabra de Dios. Y estamos en las oraciones que rompen maldiciones. Si te quedas conmigo hasta el final, vamos a estar orando por maldiciones causadas por un espíritu de idolatría. Así que si te quedas conmigo hasta el final, pues esta oración puede ser para ti. Por favor, abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Repito, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Jesús tomó todo por nosotros, señores, todos los pecados, todo, Él lo tomó por nosotros. Te invito a que busques a Dios y recuerda que siempre hay una salida. Yo sé que a veces uno está como en una encrucijada, por así decirlo, entre la espada y la pared, y piensa de que no se puede, de que no hay salida, de que ya no das más, que no vas a poder más, que no vas a avanzar más, que te vas a quedar donde estás, o que vas a ir hacia atrás, pero no. Busca a Dios, que lo creas o no, va a haber siempre salida, y además Dios te va a proveer siempre. Dios proveerá. Así que ya sabes, Jesús tomó todos nuestros pecados. Él ya lo hizo cuando lo clavaron en la cruz. Ya Él tomó todos nuestros pecados. Así que tú no tienes por qué sentirte culpable, ni sentirte inferior, ni menos que nadie, ni tener ningún tipo realmente, ni de preocupación, ni nada. Simplemente busca a Dios. Busca a Dios, acepta a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y ya tú verás que aunque tú no veas una solución a tu problema, aunque tú no veas una salida a tu problema, Dios te va a realmente como que a sacar de donde estés, te va a poner en un lugar mucho mejor, y Dios va a proveer, señores. Dios siempre lo ha hecho, y yo, malo que bueno, yo no soy millonaria, ¿verdad? Pero mira, siempre he tenido un plato de comida sobre mi mesa, siempre he tenido un techo sobre mi cabeza, no me ha faltado trabajo, no me ha faltado 1.000.000 de cosas, no me han faltado. Yo estoy aquí, dentro de todo puedo decir que realmente soy una persona bendecida. Gracias, Tonito, que Dios te bendiga, y recuerda, Dios siempre va a proveer, Dios siempre va a proveer. Siempre, siempre, siempre. Así que no te preocupes qué vas a comer, cómo te vas a vestir, dónde vas a vivir, dónde va a ser tu nuevo trabajo, lo que sea, lo que sea. No te preocupes. Busca a Dios y ya tú verás como todas las demás cosas van a ser añadidas. Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios puede tener un gran impacto en nuestra vida espiritual. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Porque hay personas que se preguntan, ¿por qué yo tengo que leer la Biblia? Bueno, aquí te voy a poner te voy a dar como unos ejemplitos cortos para que sepas el por qué tienes que leer tu Biblia. Porque Dios espera que leamos la Biblia. Dios está esperando de que tú acabes de adquirir una Biblia y que la leas. La lectura de la Biblia puede desempeñar un papel en nuestra salvación y santificación, porque además, cuando tú lees la Biblia, me imagino que vas a querer realmente buscar por tu salvación. La palabra de Dios contrarresta los mensajes falsos y mensajes del mundo. Te ayuda realmente a ver realmente lo que es verdad y lo que no es verdad. Con lo que está pasando realmente mundialmente, sí. La palabra de Dios es nuestra fuente de nutrición espiritual, señores, porque te nutre espiritualmente, te llena el espíritu. La palabra de Dios nos da la dirección divina, incluso hasta nos guía hacia dónde debemos de ir, hacia dónde no, y hacia dónde quedarnos, por dónde coger qué hacer. Y la Biblia revela a Cristo a nosotros, incluso nos revela Cristo, sí, a nosotros, a los que leemos, a los que pasamos tiempo con la palabra de Dios. ¿Hay que leer la Biblia? Sí. ¿Hay que estudiar la Biblia? Sí. ¿Por qué? Simplemente porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios definitivamente va a cambiar tu vida a un nivel espiritual. Porque ya te lo he dicho 1.000.000 de veces. Recuerda, somos espíritu.
y el espíritu es eterno. Entonces eso es por lo primero que tú tienes que velar, por tu vida espiritual. Entonces eso incluso va a impactar ¿qué? Tu vida espiritual, la lectura de la Biblia, ¿ok? Así que ya sabes, si no tienes una Biblia, por favor te invito a que busques una Biblia y la leas diariamente, ya sea con tu familia o a solas, pero por favor pasa tiempo con Dios y lee la Biblia diariamente. Vamos a ver un momentico ahora a Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Repito, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Los hijos de Abraham. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El que tenga oídos para escuchar, por favor que escuche. Repito, y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. La verdad los hará libres. Yo no tengo ningún conocimiento de mecánica, pero tengo conocimiento en otras cosas. Pero estoy segura de que si hubiera estudiado mecánica, hubiera adquirido conocimiento. Así mismo funciona con la palabra de Dios. Mientras más estudias, más aprendes. Así mismo es como todas las cosas de la vida. Yo no sé arreglar un carro, realmente no lo sé. Nunca estudié mecánica, ni tampoco estuvo en mi interés realmente, pero yo estoy segura de que si yo hubiera estudiado mecánica, de que si yo me pongo y veo y me pongo a estudiar un poco de mecánica, yo estoy segura de que yo voy a poder arreglar un carro. Yo estoy segura de que, no sé, que si yo quisiera haber sido panadera, si yo me pusiera a estudiar panadería o lo que sea, pues hubiera aprendido a hacer pan o dulces o lo que sea, repostería, lo que sea. Y así es con todo en la vida. Si tú quieres ser, no sé, manicure, pedicure, si tú estudias, entonces tú puedes llegar a hacerlo. Así es todo en la vida. Para adquirir ciertos conocimientos tienes que estudiar. Hay personas que a veces no necesitan de nadie que los enseñe. Ellas solas aprenden. Pero igual, aprenden como mirando videos, o hay cosas que realmente nacen innato con la persona, que ya me imagino que será, quizás también sea un don de Dios, que naciste con ese don espiritual y entonces ya te desempeñas en la vida en esa función sin haber pasado estudios alguno. Con esto lo que te quiero dar a entender es que la única manera de que tú realmente puedas tener un conocimiento más amplio y profundo de la Biblia es como estudiándola, leyéndola, no hay de otra. Es como todo en la vida. Tú quieres ser maestra, tienes que estudiar. Tú quieres ser manicure y peluquera, tienes que estudiar. Quieres ser policía, tienes que estudiar. Quieres ser constructor, estudiar. Lo que sea. Quieres ser mecánico, arreglar carros, estudiar. Pues así mismo, ¿quieres aprender más de la Biblia? Más de Dios, pues tienes que estudiar la Biblia. Así que te invito una vez más, como al principio de este mensaje, búscate una Biblia, léela, estúdiala para que aprendas mucho más. La vida se trata de conocer la verdad y esta verdad te hará libre, así de sencillo. Esto es todo realmente, la vida. La vida tiene altas y bajas, sí, pero ¿qué es lo más importante? Buscar a Dios, aceptar a Jesucristo como tu único Dios y Salvador, y a través de Jesucristo, a través de Dios, a través de la Biblia, conocer la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. No hay gobierno humano que cuando tú sepas la verdad te ate. Porque una vez que tú tengas conocimiento de la verdad, esta verdad te va a hacer libre, ¿ok? Completamente. Y lo primero es espiritualmente. Esa libertad espiritual hay que alcanzarla primero para después poder alcanzar la otra libertad, la libertad carnal, física, por así decirlo, de esta forma, para que tampoco ningún gobierno humano venga y te esclavice. No, con tu verdad tú vas a ser una persona libre y vas a ir hasta el fin del mundo con tu verdad, porque tú la conoces y te vas a liberar. Y lo que tú veas que está mal, no. Y lo veas que está bien, pues entonces eso es lo que realmente vas a empezar a seguir. Es bueno ir a la iglesia, pero eso no es suficiente. Tienes que aplicar todo este conocimiento en tu vida diaria. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí.
¿Hay personas perfectas en la iglesia? No. Señores, no hay personas perfectas en la iglesia. Pero la diferencia de las personas que van a la iglesia es que esas personas están tratando de ¿qué? De ser mucho mejores, sí. Que son perfectas, no. Que están tratando, sí. Como hoy me estoy tratando yo soy perfecta, no. Que estoy tratando, sí. Y sigo tratando porque cada día que viene es un desafío más. Pero que sigo tratando, definitivamente sí. ¿Es bueno ir a la iglesia? Sí. Si no asistes a una iglesia, trata de asistir ya. Pero no es suficiente, no. Vas a la iglesia, pero tienes que entonces poner en práctica todas las cosas que aprendes en la iglesia, ponerlas en práctica en tu vida, ¿ok? Si continúas en los caminos de Dios, vas a experimentar de primera mano la presencia y el poder de Dios. Definitivamente, cuando tú vas por los caminos de Dios, tú vas a experimentar realmente el poder de Dios sobre tu vida. Y a partir de eso, o a consecuencia de eso, tú vas a tener un testimonio que darle al mundo entero sobre lo que Dios hizo con tu vida. Recuerda, cada experiencia con Dios es única. Yo tengo la mía propia, pero tú vas a tener la tuya propia y va a ser diferente completamente porque cada humano vive cosas diferentes, vive experiencias diferentes. Entonces, nada, acércate a Dios para que realmente el Espíritu Santo trabaje sobre tu vida y tú también tengas una experiencia o un testimonio que contarle a otras personas. Dios no quiere que solo escuches los testimonios de otras personas, sino que tú también seas un testimonio. Dios no quiere que tú tampoco me escuches en mis testimonios, ok, eso es muy bueno escucharlo porque eso te da esperanza, pero Dios quiere que tú también tengas tu propio testimonio que contarle a otras personas. Así que busca a Dios para que Dios para que tú puedas experimentar realmente de primera mano la presencia y puedas dar un testimonio. Sé como el militar que esté en guardia siempre, sin importar el tiempo, a cualquier hora del día. Es importante que continúes sin parar en la palabra de Dios. Cuando nos referimos a la palabra de Dios, vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a pensar que somos como los militares, que tú te paras ahí en guardia. Cuando te dicen que tú tienes que hacer guardia, tú te paras ahí fuerte en guardia, sin dormir, no importa las inclemencias de tiempo ni nada. Tú ahí firme porque esa fue la orden que te dieron. Pues así mismo tiene que ser con las cosas de Dios. Tú te paras firme ahí en la palabra de Dios. No importa si hay un huracán, un tornado, una tormenta, sequía, hambruna, pestilencias, lo que haya, usted se para firme ahí como un soldado y continúa creyendo en Dios, continúa leyendo su palabra y continúa con las cosas de Dios. No importa lo que esté ocurriendo a tu alrededor. Haz como un militar que ellos están parados ahí firmes porque están en orden, le dieron un superior, les dio una orden, pues así mismo tienes que ser tú. ¿Ok? Creer en Dios, ten fe y párate ahí firme en la palabra de Dios. Y si te quedaste conmigo hasta el final, pues qué bueno. Recuerda, estamos en las oraciones que rompen maldiciones y vamos a estar hoy en maldiciones causadas por un espíritu de idolatría. Han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: vayamos a rendir culto a otros dioses que ustedes no han conocido. Esto está en Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. En algunas traducciones es esta la primera vez que aparece el nombre de Belial en la palabra de Dios. El Señor identifica a los que intentan alejar a su pueblo de sí para servir a otros dioses como hijos de Belial. En la versión de Rey Jaime en inglés, este pasaje de las Escrituras describe su accionar. Sí. De alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llegue el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: vayamos a rendir culto a otros dioses que ustedes no han conocido. Entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. Lleva todo el botín a la plaza pública y préndele fuego a la ciudad y a todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. La ciudad se quedará para siempre en ruinas y no volverá a ser reedificada.
No te apropies de nada que haya sido consagrado a la destrucción. De ese modo, el Señor alejará de ti el furor de su ira, te tratará con misericordia y compasión y hará que te multipliques tal como se lo juró a sus antepasados. Esto está en Deuteronomio capítulo 13, versículos de 2 a 17. Hombres perversos, o como señala la nota a la versión Reina Valera de 95, hijos de Belial. Indica individuos bajo el control de Belial, a quienes éste usaba para alejar al pueblo de Dios de él y hacer que sirvieran a otros dioses. Es interesante observar que en hebreo la palabra ídolo es eliil, que significa bueno para nada, vano o vanidad, sin valor, una nada. Podríamos resumirlo entonces en inutilidad. Belial significa inutilidad e intenta apartar a las personas del camino que les lleva a lo bueno, a lo que tiene valor. Los ídolos no tienen valor alguno y a nadie pueden satisfacer. En materia de estudio de la Biblia, tenemos un principio que se llama ley de primera referencia. Esta ley nos dice que toda vez que un tema o palabra en particular aparece por primera vez en la Biblia, hay principios importantes que encontraremos en referencia a ese tema o palabra. En primer lugar, el que vemos en conexión con Belial es que éste intenta apartar al pueblo de la oración al verdadero Dios. Los que siguen a Belial son espíritus que intentan seducir al pueblo, alejando a las personas del Señor. Como resultado, tales espíritus que operan bajo el mando de Belial hacen que los que se apartan de la protección de Dios queden sujetos a ataduras y maldiciones que muchas veces les llevan a la destrucción. El apóstol Pablo profetizó que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. Esto está en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Biblia del pueblo de Dios. Seducir significa apartar, persuadir a la desobediencia o la deslealtad. Apartar convenciendo con falsas promesas, atraer, llamar. La Biblia de Jerusalén dice en este versículo que algunos apostarán de la fe. Y la nueva versión dice que abandonarán la fe. Esto es lo que se conoce como apostasía. El diccionario de la Real Academia Española define apostatar como negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo o cambiar de opinión o doctrina. Creo que esa es la razón por la que tantas iglesias y algunas denominaciones han abandonado la fe. Incluso algunas han ordenado como ministros a homosexuales. ¡Qué abominación! Sin duda, esas obras de Belial y los espíritus seductores que hacen que muchos apostasen. Ahora, por favor, repite conmigo estas oraciones. Oraciones. Características del espíritu de Belial. Padre, tu palabra nos dice que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, y nos instruyes que hemos de inquirir e investigar todo con sumo cuidado y considerar tal hecho como abominable. Hazme centinela, que desde la muralla vigile y esté alerta contra esos espíritus engañosos que intentan seducir a las personas que conozco y amo. Padre, el espíritu de Belial hace que piense, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada, aun cuando el necesitado sea un familiar. Nos adviertes que no hemos de ser así y dices que si nos negamos a ayudar y la persona te presenta esa ofensa, dirás que soy convicto de pecado. Protégeme del espíritu de Belial que hace tan egoístas a las personas. Dios, el espíritu de Belial es tan perverso que observa y espera que tu pueblo sea visitado por forasteros y luego exige que se entregue a forasteros a los malignos, hombres y mujeres para satisfacer su lujuria homosexual. Haz que me mantenga siempre alerta. Señor, atento a quienes se dejarán llevar por la lujuria homosexual de Belial. Haz de mí un fuerte muro de protección y de mi hogar una fortaleza cerrada a ese espíritu. Tu palabra cuenta la horrible historia de un viajero levita que con su esposa pasó una noche en casa de otro judío, en una ciudad atestada de hombres
que ya no vivían para Dios, sino que estaban llenos del espíritu de Belial. Esos perversos rodearon la casa del hombre y exigieron que se les diera al levita para tener relaciones homosexuales con él, en vez de proteger a su esposa. El levita se le entregó a los hombres y la mujer fue violada reiteradas veces hasta que murió. Véase Jueces 19. Señor, enséñame a obedecer la advertencia que presenta esta historia, para que jamás sienta apatía por ti y por propia voluntad entrega a mi propia familia a la maldad. Manténme a salvo bajo la protección de tu voluntad para que jamás me aparte de ti y sea víctima o permita que mi familia lo sea del espíritu de Belial. Señor, cuando Ana intercedía en el templo pidiendo un hijo, hubo quienes pensaron que era hija de Belial, que estaba ebria. Ayúdame a reconocer cuando el espíritu de Belial intente atarme a un pecado adictivo. Ayúdame a reconocer esas ataduras adictivas y a evitar cualquier cosa que pueda cautivarme con sutilezas hacia tal esclavitud. Padre, llamaste hijos de Belial a los hijos de Eli, que eran sacerdotes en tu templo, porque vivían en pecado mientras fingían ser hombres de Dios. Protege a los hombres y mujeres que han aceptado tu llamado al ministerio y manténles alejados de los pecados ocultos que puedan apartarlos de ti. Destruye el poder del pecado sobre sus vidas y haz que sean siempre pastores sinceros y honorables, que guíen a tu pueblo a la justicia y la rectitud. Padre, al igual que los hijos de Elí, hay muchos hombres de Dios y líderes de iglesias que son presas del espíritu de Belial y que han acabado atados por el pecado, quebrantados, ya sin valor para servir como pastores tuyos. Ayúdame a orar e interceder por tus pastores. Destruye el poder de Belial para apartar de ti a tus siervos. Haz que se mantengan puros, santos y sin mancha ante Dios y ante el pueblo que lideran. Padre, apenas Samuel ungió a Saúl para que fuera rey, el espíritu de Belial le atacó inmediatamente, haciendo que el pueblo dudara de su capacidad como líder y negándose a honrarlo con sus regalos. El espíritu de Belial ya estaba obrando, haciendo que Saúl dudara de su propia capacidad. E incluso, aunque mantuviera la calma, el espíritu continuaba con su insidioso ataque, llevándolo finalmente a rechazarte y a fracasar de manera lamentable en la tarea a lo que lo llamaste. Haz que sea fuerte para resistir a Belial cuando intente hacer que dude de aquello a lo que me llamaste o trate de cautivarme con sentimientos de inseguridad. Dame poder por medio de tu espíritu y derrota el espíritu de Belial en mi vida. Dios, cuando el rey David le pidió a rico Nabal que compartiera alimentos con él y sus hombres que estaban de paso por allí, Nabal estaba tan lleno del espíritu de Belial que se negó a darle comida a David. Aunque David y sus hombres habían tratado con amabilidad y respeto a los sirvientes de Nabal, que éste envió un mensajero fuerte a David que decía: ¿por qué de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Señor, no permitas que sea como Nabal. Dame un corazón generoso y un espíritu lleno de tu misericordia y compasión. Destruye el poder de Belial cuando intente convertirme en un Nabal. La propia esposa de Nabal, Abigail, reconoció que él estaba bajo el poder del espíritu de Belial y con generosidad alimentó a David y a sus hombres y se disculpó por la mala conducta de su esposo. Así que le dijo: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. Que jamás me identifiquen como necio ni como hijo o hija de Belial. Protégeme del egoísmo y de la codicia del pecado. Haz que sea una Abigail y no un Nabal en mi forma de tratar a los demás. Señor, tu palabra nos enseña que el espíritu de Belial puede infiltrarse entre los creyentes, atándoles al pecado y los malos deseos. Incluso algunos de los hombres de David eran sirvientes de Belial, por lo que David tuvo que reprenderlos por ser avaros y no querer compartir con los menos afortunados. Por favor, muéstrame si hay codicia o egoísmo en mi corazón y elimina el espíritu de Belial para que no tenga poder en mi vida. Padre,
Del ejemplo de Simi aprendemos que el espíritu de Belial hace que acusemos de los demás de los pecados que nosotros mismos cometemos. Simi, pariente de Saúl, culpó a David por la muerte de Saúl y lo acusó de robarse el reino. Este hombre estaba tan poseído por el espíritu de Belial que no podía ver tu plan, ni el compromiso de David con ese plan tuyo. Padre, guárdame de ser cegado por el espíritu de Belial. Revélame mi propio pecado y maldad e impide que acuse a tus hijos de las tendencias malignas que obran en mi propia vida. Padre, tu palabra nos enseña a reprender con firmeza y de manera permanente a otros creyentes que permiten que el espíritu de Belial les haga liderar la rebeldía contra quienes te sirven. Cuando David reconoció que un miembro de la tribu de Benjamín incitaba a una rebelión en su contra, decidió actuar. Sabía que el espíritu maligno podía destruir los muros espirituales que rodean a los otros creyentes, haciendo que cayeran en el mal con Siba. Así que reunió un ejército y persiguió a Siba hasta que lo encontró y se aseguró de que le derrotaran y estuviera muerto. Dame audacia para maldecir al espíritu de Belial y destruirlo, quitándolo de mi vida y la de otros creyentes, de modo que no pueda derribar las murallas espirituales que guardan nuestros corazones para guiarnos a la maldad. Padre, David reconoció que el mal que proviene del espíritu de Belial puede hacer que sintamos miedo, tragándonos en su torrente de maldad. Cuando siento miedo y estoy en medio de terribles problemas y me angustio, te pido que me ayudes a ser como David, invocando tu nombre a pedir auxilio. Protégeme de los torrentes y las olas de Belial. Padre, ayúdame a reconocer el poder de Belial y a armarme con la espada de tu espíritu para luchar contra ese demonio. No se lo puedo uno arrancar como un espino ni quitar con la mano. Hace falta una lanza para destruirlo y hacer que el fuego lo consuma. Ayúdame para que no intente encontrar el mal por mis propios medios. Te pido que me armes con tu espíritu y tu fuerza y que tu fuego consuma el mal de mi vida. El espíritu de Belial es engañoso, acusa a tus hijos y lleva adelante planes malvados para destruirlos y robarles todo lo que les pertenece. Eso vemos en la historia del plan de Acab y Jezabel contra Nabot. Haz que no tenga miedo y que te sirva con valentía como Elías, que no temió confrontar a esos malvados siervos de Belial para pronosticar el juicio divino, el cual sería una muerte horrible. Padre, cuando el malvado Jeroboam y sus seguidores se propusieron destruir a Roboam y a los seguidores de Dios, Abías, rey de Judá, lo confrontó y declaró: así que Dios va al frente de nosotros. No peleen contra el Señor, Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Con ayuda de Dios, Abías derrotó a Jeroboam y al pueblo de Israel, que se había rebelado contra Dios para servir a Belial. Hoy, cuando tu pueblo se rebela contra ti y comienza a servir a Belial, levanta a muchos Abías que defienden la justicia y tu rectitud, en medio de la apatía y la maldad. Haz que sea un Abías, armándome para la batalla por la justicia en los Estados Unidos y la justicia en Cuba. Señor, en tiempo de enfermedad y angustia, haz que mis ojos se mantengan fijos en ti y que mi corazón permanezca firme, confiando en que puedes sanarme. El espíritu de Belial quiere decirme: tienes una enfermedad mortal, jamás te recuperarás. Ayúdame a rechazar la voz de Belial que susurra derrota, destrucción y muerte a mis oídos. Levántame y restaura mi fuerza y mi salud física con tu poder, e impide que Belial susurre maldad a mis oídos. Señor, no tendrá cabida en mí la maldad. No permitiré que el espíritu de Belial asuma el control de mi vida y no me pondré como meta nada en que haya perversidad o engaño. Viviré en pureza y honor. Escucharé solo tu espíritu y me resistiré a que el de Belial entre en mi vida. Señor, hay mentirosos inútiles bajo las ataduras de Belial que andan engañando a otros. No quiero ser uno de ellos. Hablaré solamente tu verdad e intentaré guiar a los demás hacia el camino de la justicia. Señor, el espíritu de Belial destruye los valores que nos has dado y hace que seamos inútiles. Tu palabra afirma:
El perverso hace planes malvados. En sus labios hay un fuego devorador. Que nunca te sea inútil. Que jamás juegue con el fuego de Belial, ni que se queme la maldad. No permitiré que el espíritu de Belial destruya en mí el valor que tengo para ti y los demás. Padre, tu palabra declara, el testigo corrupto se burla de la justicia y la boca del malvado engulle maldad. Ayúdame a reconocer a los testigos corruptos en los Estados Unidos y en Cuba, que se burlan de los principios cristianos sobre los que se fundó esta nación e intentan convencer a otras personas de que es bueno apartarse de ti. Desenmascara al espíritu de Belial que yacen las voces de aquellos que luchan por promover prácticas y reglas alejadas a tus principios o intentan aguar los estándares de justicia de esta nación para llevarnos a conductas y acciones pecaminosas. Endereza los errores y maldades que se han infiltrado en nuestro sistema judicial, nuestras escuelas y nuestro gobierno, que intentan llevar a esta nación a practicar más el pecado. Señor, tu palabra nos dice que los planes malignos que pergeña un siervo de Belial en contra de ti o de tus hijos tendrán mal final. No importa cuán fuerte sea ese maligno plan. Tenemos que mantener la mirada fija en ti y no temer a los planes malignos de Belial. No le temeré ni siquiera cuando parezca que sus planes son invencibles. Derrotaré al mal con tu poder y con la fuerza de tu espíritu. Dios, tu palabra nos indica con toda claridad que los que no te siguen nada tienen en común con tus seguidores y nos instruyes. Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Me comprometo contigo, Señor, y te acepto como mi padre. No tocaré la sucia maldad de Belial. Viviré solamente para ti todos los días de mi existencia y amén, amén y amén. Hermanos, recuerden que ya Jesús tomó nuestros pecados. Deja de sentirte culpable, deja de sentirte que no vales nada. Ya Jesucristo vino a la tierra y nos redimió de todos nuestros pecados. Así que te invito a que le busques y a que lo aceptes como tu único Señor y Salvador. Debemos leer y estudiar la Biblia simplemente porque es la palabra de Dios para nosotros. Así que ya sabes, busca a Dios y lee la Biblia, por favor. Yo no tengo ningún conocimiento de mecánica, o sea, yo no sé arreglar carros, pero yo estoy segura de que si yo hubiera estudiado mecánica, yo hoy estuviese arreglando carros, estuviese trabajando de mecánica. Así mismo son con las cosas de Dios. ¿Tú quieres aprender más de Dios? Pues simplemente tienes que leer la Biblia para que aprendas más, pero no solo para eso, sino para que también la apliques cuando realmente sientas la necesidad en tu vida y apliques lo que aprendes en tu vida diaria, ¿ok? Y recuerda, sé firme en la palabra de Dios, como los militares que se paran en firme cuando les dan la orden de que tienes que estar firme ahí, no importa las inclemencias del tiempo, así te paras tú firme en la palabra de Dios. No importa lo que esté pasando hoy contigo o con tu familia, tú párate firme en la palabra de Dios y ten fe de que todo va a cambiar y de que todo va a cambiar para bien, para positivo y para mejor, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a otro pequeño temita. Pero primero quiero saludar a Nestalí, a Yasmín y a Nelly. Que Dios me los bendiga. Lamentablemente muchos fans del fútbol y de otros deportes, y estoy hablando a nivel mundial, usan el deporte para sentirse superiores cuando su equipo gana, y otros, por el contrario, cuando su equipo pierde, sacan toda su frustración y agreden a otras personas. Y lo peor es que ellos ni siquiera juegan, solo son espectadores. Así mismo, es lamentable realmente a nivel mundial como las personas que son fanáticas a los deportes, no sé, se comportan de una forma realmente que no tiene ningún sentido. ¿Qué importa si tu equipo ganó o perdió?
sigue feliz, sigue contento, porque eso es solamente un juego. Pero además tú ni tan siquiera juegas, tú eres simplemente un espectador. ¿Para qué coger tanta lucha? ¿Para qué coger tanto estrés? Estás mirando un juego, tu equipo perdió, felicidades. Tu equipo ganó, pues felicidades igual. No tienes que frustrarte, ni matar a nadie, ni golpear a nadie, ni ofender a nadie porque tu equipo perdió o porque tu equipo ganó. Así que coge las cosas con calma, es un juego, vas a ver un juego con tu familia, distráete, disfruta del juego y después van para donde tengan que ir sin estreses y sin estarse agrediendo ni maltratando los unos a los otros. Desgraciadamente, el diablo existe y también existen muchos imbéciles. El mundo está lleno de imbéciles y de personas estúpidas. Así de simple y sencillo. Personas que no usan el cerebro para nada. Tienen el cerebro, pero realmente no le dan un uso. Entonces andan por la vida cometiendo un millón de estupideces, imbeciladas, van y vienen una y otra vez y ni tan siquiera veo que quieran cambiar. No sé. La buena noticia es que Dios existe. Gracias a Dios. Dios existe. Hoy en día no se disfruta de nada. Todos son peleas y agresiones. Que Dios se apiade de la humanidad, definitivamente. Hoy en día nadie disfruta de nada, nadie, ni en sus propias casas. Señores, el solo hecho de tener un hogar, un techo sobre tu cabeza, no importa cuán humilde sea ese techo, el solo hecho de tener 4 paredes y un techo es más que suficiente motivo para disfrutar lo que tengas dentro, un televisor, no televisor, un radio, lo que tengas, disfrútalo, es lo que tienes, sé humilde. Nadie disfruta nada, no disfrutas de tu hogar, no disfrutas ni de tu familia, no disfrutas de tu trabajo, la gente no disfruta nada, es un estrés, una frustración, peleas, agresiones, violencia, y estoy hablando a nivel mundial, no me estoy refiriendo realmente a ningún país en específico, es peleas, agresiones, violencia, malos tratos, estreses y así vamos por el mundo maltratando y dejando malas huellas. No huellas positivas, malas huellas, huellas negativas, una y otra vez. Qué tristeza. Realmente que Dios se apiade de toda la humanidad. Que Dios se apiade de nosotros, Dios mío. Que Dios se apiade. Bueno, ¿tú escuchas a Dios y lo obedeces? Esto es una pregunta para ti. ¿Tú escuchas a Dios y le obedeces? Vamos un momentico entonces a ver a Lucas capítulo 6, capítulo 46. Recuerda Lucas capítulo 6, versículo 46. El prudente y el insensato. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Por eso te hice esta misma pregunta. ¿Tú escuchas a Dios y lo obedeces? ¿Por qué llamas a Dios si no le vas a obedecer? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos en una situación de nuestras vidas, estresados, frustrados, que no sabemos dónde vamos, llamamos a Dios, pero al final no le estamos obedeciendo? Al final, ok, clamaste a Dios, quizás Dios te ayudó, saliste del problema, pero después seguiste haciendo de las mismas, no estás obedeciendo, no estás haciendo las cosas de Dios. Entonces, ¿para qué clamarle? ¿Para qué buscarle si no lo vas a obedecer? Si tú vas a obedecer realmente los mandamientos, obedecer a Dios, búscalo, pero no solo cuando tengas un problema, búscalo siempre y escúchalo, pero también obedécelo, por favor, sé un hijo obediente. Lamentablemente en el mundo entero estamos viviendo catastrofismo tras catastrofismo porque la gente anda con un nivel de estrés que es estresante. Es realmente que tú vas a un lugar, estrés, por donde quiera que va, la gente anda con un nivel de estrés que yo te voy a dar un consejo. Si estás tan estresado, mira, pues no salgas de tu casa, porque nadie tiene la culpa con lo que tú estás lidiando. Realmente relájate y después sal a la calle, porque realmente, imagínate tú, vas a estar en todos los lugares estresando a la gente porque tú estés estresado. No, nadie tiene culpa del estrés que estés viviendo tú. Así que por favor, vamos a ser también conscientes, vamos a ser conscientes también, porque a veces una cosa que hacemos mal afecta la vida de otras personas. Así que por favor, llámate a capítulo y si estás estresado, pues no saca. Mejor quédate en tu casa, relájate, pon una musiquita, no sé, lee la Biblia, no sé, busca a Dios, habla con Dios, quítate el estrés y después sale a la calle con un mejor semblante, con una mejor cara, por favor.
¿ok? Y los fanáticos de los deportes, ya sea que ganes o que pierdas, no tienes por qué agredir a nadie ni frustrarte con nadie. Es un deporte, señores, cójanlo como diversión. Ganaste, perdiste, ¿qué importa? Es un deporte como otro cualquiera, diviértete. Al final, cuando tú vas a ver un deporte, me imagino que sea para divertirte, no para caerte a golpes con otras personas. Pienso yo, ¿a qué tú saliste a tu casa a divertirte? O a caerle a golpes a otras personas. Y entonces, lo otro también, ¿cuál es el estrés? Si tú ni tan siquiera jugaste, que tu equipo perdió, ¿para qué te frustras? ¿Tú jugaste? No, simplemente tú estabas sentado mirando el juego. ¿Para qué te frustras? Tú no eres que estabas jugando. Entonces, ¿cuál es la frustración? No entiendo. Relájense. Y si los deportes te traen tanta frustración, pues mira, no vayas a ver deporte. Ponte a ver otra cosa. Ponte a ver una serie, una película, no sé, a leer un periódico, no sé. Busca algo que realmente no te traiga estrés, señores. Si hay algo que tú estás haciendo que te trae estrés, pues elimínalo de tu vida. No tiene ningún sentido. ¿Ok? Lastimosamente también estamos lidiando con muchos imbéciles en la calle que no quieren cambiar. Incluso aunque tú les digas, esto está mal y siguen haciendo las mismas cosas una y otra vez. Por favor, usa tu cerebro. No solo lo tenemos para ponernos en la cabeza gorrita, pelito, no. Usa tu cabeza, usa tus sentidos, por favor. Desgraciadamente también nadie en estos días disfruta de nada. Es un estrés contra un estrés. Nadie quiere disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque solo son peleas y agresiones, incluso hasta por un parqueo. Miren qué cosa tan absurda. Por un parqueo la gente se mata. Por el tráfico, la gente, porque es una corretera atrás de la otra, un apuro, al final no llegan a ningún lugar, porque si mataste a uno, mataste a otro, no llegan a ningún lugar. Deja el apuro humano, deja el estrés. Y si algo te trae estrés, no lo hagas. Y si estás tan estresado, pues mira, ni tampoco manejes. Mejor que te quedes en tu casa a esperar que se te pase el estrés. Por favor, realmente yo pido a Dios por la humanidad una y otra vez, porque realmente que Dios se apiade de nosotros, que Dios se apiade de esta humanidad. Y ahora realmente me despido con este bonito mensaje. Y aquí estás, después de todo el dolor y toda la angustia, aún suave, aún amoroso, aún esperanzado, aún mágico, aún completo, aún hermoso, ¿verdad? Mira qué mensaje tan bonito. Aquí estamos después de tanto dolor, de tanta frustración y tantas cosas malas que nos pasan en la vida, tantas angustias, tantos problemas, ¿verdad? Tantas frustraciones, estreses y demás cosas negativas. Aún estamos aquí brindando amor a otras personas, apoyando a otras personas, aún con la esperanza viva, aún esperando un milagro de Dios. Aún completos, estamos vivos, estamos respirando, aún somos hermosos. Así que no importa por lo que estés pasando, hermano, tú aún eres una persona hermosa, Sigue dando amor, ¿ok? A todas las personas que se crucen en tu camino, por favor, síguelos amando a pesar de todas las adversidades. Y bueno, me despido con este bonito mensaje. Que Dios bendiga al planeta Tierra, que Dios bendiga a la humanidad, que Dios bendiga a Cuba, que Dios bendiga a los cubanos donde quiera que se encuentren. Los quiero mucho, hermanos, y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere, ¿ok? Recuerden, si quieren aprender más de Dios, tienes que leer más tu Biblia, ¿ok? Chao. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Los quiero mucho.